Hola a todos, mi nombre es Enrique Delgado Suárez, soy profesor asociado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en México y a continuación revisaremos el tema de buenas prácticas de manufactura. En la parte conceptual de este tema, lo primero que queremos traer a colación es el concepto, valga la redundancia, de lo que son las buenas prácticas de manufactura. Muchos de ustedes pueden dominar ya este conocimiento, es algo que ya se ha manejado durante varios años y básicamente pues se relaciona con requisitos mínimos que se deben de cumplir en 3 o 4 grandes áreas, depende, hay distintas escuelas que manejan 3 o 4 grandes áreas de la producción de alimentos, pero básicamente es lo mismo, o sea, hay que cumplir ciertos requisitos en materia de personal que manipula los alimentos, las instalaciones donde estos se trabajan, así como los equipos y las operaciones que se realizan durante el proceso de elaboración. A continuación revisaremos los principios generales y ustedes podrán profundizar en los documentos técnicos y manuales que se subirán en plataforma en apoyo a este tema. La relación con las regulaciones y la normatividad en distintos países, en el caso de las buenas prácticas, si revisamos, notaremos que están reguladas en casi todos los países prácticamente. El motivo de esto es que como son precisamente la base para producir alimentos sanos e inocuos, si no se cuenta con buenas prácticas de manufactura, la posibilidad de que tengamos afectaciones tanto en la calidad como en la inocuidad de los alimentos es mucho más alta. Es por eso que esto se ha considerado como una medida de reducción de riesgo y así está estipulado en la regulación de muchos países como obligatorio para las plantas procesadoras. Vamos a ir revisando entonces ahora los principios generales en estas áreas que ya mencionamos anteriormente. Comenzaremos por el personal. En el caso del personal hay 5 aspectos, los podemos dividir en 5 grandes áreas que habría que controlar en el caso de la producción de alimentos. El primero de ellos son los hábitos de higiene. Esto incluye lo que es el lavado de manos, el no uso de joyas. Muchos de los requisitos que ustedes van a poder profundizar con más detalle en los documentos que les platiqué van a estar colgados ahí en la plataforma en línea, y que constituye la base porque una persona que no tenga buena higiene y está manipulando los alimentos, pues sabemos que nos podemos enfermar, ¿no? Cuando lo hacemos en casa, nos enfermamos nada más lo de la familia. Si lo hacemos en una planta procesadora, que de ahí salen alimentos que van a consumir un gran número de personas, pues entonces podemos incidir en la salud de muchísima gente. Y es lo que no queremos que ocurra. Entonces hay que tener buenos hábitos de higiene. En el caso de la salud también hay que tenerla bajo control, porque las personas que tengan parasitosis o que sufran de alguna infección, una gripa, etcétera, también podemos pasar eso al alimento, y hay que instaurar un programa de salud donde periódicamente tengamos un control de precisamente el estado de salud de las personas que están trabajando en la manipulación directa de los alimentos y podamos dar un seguimiento para, cuando sea necesario, reubicarlos en áreas donde no tengan contacto directo con el alimento, con el material de empaque o con los superficies en contacto directo con los alimentos, para evitar que ocurran situaciones de contaminación producto de la manipulación por personas enfermas. El área de capacitación es esencial porque las personas tienen que saber de qué manera pueden incidir ellos en la sanidad y en la calidad de los alimentos debido a una incorrecta manipulación, y que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Hay veces que los operarios no hacen las cosas de manera correcta, no porque sea de manera intencional, sino porque desconocen las implicaciones que esto puede tener. De ahí la importancia de mantener un programa de capacitación permanente. Cuando decimos permanente, esto se refiere a que por lo menos una vez al año o 2 veces al año se le mantenga la capacitación a los operarios que están en manipulación del producto, y de manera que los tengamos todo el tiempo actualizados, y sobre todo considerando que en este sector luego tenemos cierta rotación de personal. Las personas van buscando otras áreas y a veces hay lugares, dependiendo del país, donde puede llegar a ser hasta del 60% la rotación de personal, y tener un programa de capacitación permanente pues es clave, ¿no? El acceso al área de proceso es vital. Ahí enfrentamos muchísimas dificultades luego desde el diseño de las instalaciones, que veremos posteriormente, y problemas con áreas que usualmente se consideran como si fueran áreas que podrían estar fuera de control, como pueden ser los contratistas que vienen a hacer alguna reparación, o el personal de mantenimiento, por ejemplo. Se tiene la equivocada percepción de que esos pueden entrar como sea porque son personas que no van a manipular el producto,
Sin embargo, es bien importante que estas personas se adhieran también a los principios de buenas prácticas, así sea el dueño, el operario, quien sea que vaya a entrar, debe adherirse a estos mismos principios de higiene, de control de salud, para evitar problemas en contaminación del producto en el interior de la planta. Y finalmente, algo que luego se pasa por alto, pero que también es muy importante, que es la supervisión. Hay que acompañar la capacitación de la supervisión, porque es lo que nos ayuda a saber cuando las personas necesitan una recapacitación, cuando necesitan una medida disciplinaria, si fuera el caso, ya cuando hay mucha reincidencia. Pero si no supervisamos, no tenemos la idea de cuál es el nivel de desempeño y por lo tanto no podemos administrar para la mejora. En el caso de las instalaciones, aquí son muchísimos los requisitos, hay que cuidar cuestiones de los flujos. Si tenemos retrocesos de un área menos contaminada a un área donde haya un estatus sanitario inferior, corremos el riesgo de contaminar el producto, o si tenemos los equipos muy hacinados, donde no hay espacio para hacer las operaciones, que tengamos acabados que no sean sanitarios, como maderas y otro tipo de materiales que absorben y no son fáciles de lavar y desinfectar, una iluminación deficiente que no nos permita, por ejemplo, hacer una inspección adecuada, o incluso hacer alguna operación para la cual se requiere tener una buena visibilidad. La ventilación, que es fundamental para evitar condensaciones, que es una de las cosas más críticas que podemos tener en las plantas productoras, porque esas gotitas de agua, cuando caen sobre el producto, vienen acompañadas de toda una ecología microbiana que puede dar al traste con su calidad, cortar su vida en aquel, o dependiendo de los microbios que hayan ahí presentes, también su inocuidad y afectar la salud, ¿no? El agua que estemos utilizando al interior de los establecimientos, que tengamos un sistema para potabilizarla y aparte para tener agua fría y caliente, cómo vamos a tratar los residuales, está la instalación construida para evacuar los residuales de manera eficiente y poderlos tratar, y también el control de plagas, porque aquí vamos a tener interacciones con muchos otros programas. Si la instalación es deficiente, tenemos hoyos por todas partes, entonces nos van a meter las cucarachas, los ratones y todas las plagas de fuera que no nos interesa que estén ahí. Entonces es muy importante tener unas instalaciones adecuadas para mantener las condiciones básicas sanitarias de operación. En materia de equipos y operaciones, que esto es una gran área que la podemos dividir incluso en dos. En el caso de los equipos es relativamente fácil, porque aquí lo que hay que cuidar es la cuestión del diseño y la ubicación, que sean accesibles para mantenimiento y limpieza, y que el acabado sea sanitario. O sea, no debe ser un producto o un material que sea tóxico, que sea permeable, o sea, que pueda absorber ahí sustancias. Debe ser un material que sea impermeable, no tóxico, y resistente a los productos de limpieza y desinfección que en un momento dado se puedan utilizar. En algunas plantas hemos visto luego, por ejemplo, que los sistemas de ventilación están muy altos e inaccesibles y terminan llenándose de hollín y de polvo, porque no hay manera de subirse allá para poderle dar mantenimiento o limpieza. Ese tipo de situaciones hay que evitarlas. Si tenemos una construcción que ya está así diseñada, pues habrá que buscar los medios, uno de estos equipos que es como una escalera tipo oruga que te permite llegar hasta esas alturas para poder hacer las labores de limpieza y de mantenimiento que sean requeridas. Y bueno, en cuanto a control de las operaciones, pues la identificación y la trazabilidad y los retiros de mercado, que cada vez se están volviendo más básicos y obligatorios también en muchos mercados, las cuestiones del etiquetado, el control de tráfico de personal, que se relaciona con lo que mencionamos anteriormente del acceso al área de proceso, y eso también tiene que ver con el tráfico de personal al interior de la planta en cuestiones de cuando tenemos procesos que son de distinto estatus sanitario, por ejemplo, un área de productos crudos, un área de productos cocidos, hay que tener cuidado ahí, o si tenemos un área de canales, un área de procesamiento de vísceras, donde el estatus sanitario es muy distinto, cuidar cómo va a ser el tránsito al interior de la planta de proceso para evitar que las personas que laboran en las áreas más contaminadas puedan llevar esa contaminación a las áreas de un estatus sanitario superior. Y lo que mencionábamos también de la supervisión del personal, que también es básica en la operación del establecimiento. Si no se hace supervisión, pues no tenemos idea de cómo se está trabajando, cuál es el desempeño, y por lo tanto tampoco podemos mejorar. Aquí, si hacemos un resumen muy grande de control de las operaciones, esto abarca todo lo que es controles de temperatura, controles de especificaciones de productos, desde que llega la materia prima hasta que sale el producto terminado, en conjunto con los controles que le ponemos al personal. Vamos a revisar ahora los errores y las deficiencias más frecuentes que, de acuerdo a nuestra experiencia, hemos visto en algunas plantas de proceso. En materia de construcción y diseño, en las áreas exteriores, aquí le estoy poniendo del lado izquierdo una foto de una planta que
tiene las áreas exteriores de manera correcta, mantenidas de manera correcta, porque no estamos viendo maleza, no estamos viendo acumulación de desperdicios o de equipos en desuso. Debe ser así para evitar que tengamos proliferación de plagas, porque eso lo que no estamos viendo en la foto del lado derecho es acumulación de material de empaque y de taras, que lo que van a servir es para servir de alojamiento y de protección a las plagas que ahí pueden proliferar. Si tenemos plagas en las áreas exteriores, corremos el riesgo de que se nos metan al área de proceso, que es lo que no queremos. También en materia de construcción, problemas con el aislamiento del exterior, por ejemplo las coladeras. Si tenemos coladeras así desprotegidas como la que vemos en el lado izquierdo, pues por ahí entra todo, ¿verdad? Tenemos que tener coladeras, protegidas para contra la entrada de roedores y de otras plagas. Lo que estamos viendo en la foto del lado derecho es un andén de carga donde no se colocaron los cepillos o los empaques de hule para sellar perfectamente del exterior. Por esas rendijas puede entrar el polvo, las moscas, incluso los ratones que son muy plásticos en su esqueleto, también se pueden meter por ahí. Ese tipo de deficiencias las tenemos que evitar. En materia de hidráulica y drenajes, lo que hemos visto es muy común que se les olvida que hay que poner agua caliente, porque el lavado de manos, por ejemplo, no es igual de eficiente si te lo lavas con agua fría, que tiende a cerrar los poros, a que si te la lavas con agua tibia, que abre los poros y permite que el jabón llegue más profundo, ¿no? O bien si tenemos poca presión de agua, lo que estamos viendo en la foto del lado derecho, una presión de agua de esa magnitud tan pobre, pues no va a tener una fuerza de arrastre suficiente para ejercer una limpieza adecuada. En los acabados sanitarios no hay establecimiento que esté al 100%, eso lo vamos a comentar más adelante cuando hablemos de evaluar los incumplimientos de buenas prácticas con base en el riesgo. Sin embargo, hay que cuidar fallas como la que vemos del lado izquierdo, estos desniveles marcados que provocan la acumulación de residuos y de desperdicios dentro del área de proceso. Son fallas que debemos evitar a toda costa porque ven ustedes las condiciones que se van creando ahí. En ocasiones esto sucede en áreas donde el personal transita y tenemos canales colgando encima y el chapoteo hace que se contaminen las canales que no están muy alejadas del piso. O cuando el deterioro de los pisos, lo que estamos viendo en la foto del lado derecho, no se les da el mantenimiento adecuado y se va acumulando el desgaste y terminamos teniendo grietas donde se acumula mucha agua. En establecimientos como los de pollo, donde luego se utiliza hielo, se convierte prácticamente después esto en un lago y el tránsito de personal favorece ahí la contaminación del producto, incluso a veces dificulta el propio acomodo del producto en cámaras por la acumulación tan grande de agua que se hace y se genera un ambiente poco sanitario.